Otra vez, esta mañana nos encontramos en el capítulo 2 de la Confesión de Fe de Westminster. Tuve ganas de cumplir todo en una sola semana, en una sola clase, pero tuvimos una buena conversación, especialmente en cuanto a cómo podemos tener o entender varios aspectos de la primera sección del capítulo 2. Entonces creo que fue una buena conversación. Y también fue una clase exitosa porque salimos con más preguntas de que tuvimos antes de la clase. Y ese patrón va a continuar en toda la confesión. Porque otra vez tenemos que recordar que somos personas limitadas tratando de entender a un Dios ilimitado. Entonces, obviamente vamos a llegar a puntos en los que no tenemos las respuestas o simplemente tenemos que decir y confesar, no sé, pero Dios es glorioso y dejamos las cosas allí. ¿Okay? Entonces vamos a seguir en el capítulo 2 y esperamos o espero que terminemos ese capítulo, pero vamos a ver. Y también para iniciar la continuación de este capítulo, quiero cambiar el punto de inicio, la perspectiva inicial. Entonces, quiero invitarles a abrir sus Biblias al libro de Éxodo, el capítulo 3. Y quiero leer ese pasaje porque creo que tiene mucho que ver con lo que estamos estudiando y también a nuestros límites como seres humanos en entender un Dios infinito. Ok, Éxodo 3, empezando en el verso 9. Dice así la palabra. Y ahora el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí. Y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues ven y te enviaré a Faraón, para que saques a mi pueblo, a los israelitas de Egipto. Pero Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los israelitas de Egipto? Ciertamente yo estaré contigo, le respondió el Señor. Y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta. Cuando haya sacado al pueblo de Egipto, ustedes adorarán a Dios en este monte. Entonces Moisés dijo a Dios, si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que yo soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Dijo además Dios a Moisés, así dirás a los israelitas, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí de generación en generación. ¿Por qué vale la pena mencionar este texto? En estudiar los atributos de Dios, hay muchos límites en lo que podemos entender y imaginar en nuestras mentes. Es decir, que cuando decimos que Dios es infinito, que Él está afuera del espacio y tiempo, cosas así, es una manera de tratar de imaginar, de entender esas cosas, pero esta imagen no es completa. Y también podríamos identificar algunos errores en una imagen así. Entonces, en el transcurso de este estudio de la confesión, vamos a llegar a puntos así, donde vamos a tratar de ilustrar o imaginar y comprender estas cosas de Dios, cosas espirituales, pero vamos a tener muchos problemas. Y por eso también hay muchos que van a tener perspectivas diferentes. Y eso es lo que vimos en la última clase, en la conversación de las emociones de Dios. Estamos tratando de entender, comprender algo que es incomprensible. Y este texto nos recuerda de esa idea. Y específicamente, principalmente, en el nombre de Dios. Es un nombre pactual.
que encontramos en las Escrituras. ¿Y qué es ese nombre? Yo soy. ¿Ya? Y eso es un nombre griego que encontramos. ¿Dónde está Hernán? Hernán puede escribir en hebreo, ¿no? ¿Puedes escribirlo? El nombre que se pronuncia a veces Yahweh. Es así más o menos. No dibujo bien. Pero es el nombre pactual que encontramos muchas veces en las Escrituras. Es decir, que cuando ves ese nombre en mayúscula, realmente el S es más grande, se refiere a ese nombre en griego, que es el nombre pactual. Entonces conocemos a Dios por medio de su nombre. Y su nombre es Yo Soy. ¿Pero qué significa eso? Significa que podríamos mencionar y escribir todos los atributos de Dios, pero sobre todo Él es el gran Yo Soy. Entonces no vamos a poder dividir sus atributos, no vamos a entender las profundidades de quién es, de qué hace, porque Él es el gran Yo Soy. Y Dios mismo dejó las cosas así. ¿Ok? Entonces, al estudiar no solamente este capítulo, pero todos los capítulos de la confesión, en nuestras mentes siempre tenemos que volver a esa idea de que eres el gran Yo Soy. Es incomprensible, es imposible entenderlo completamente. ¿Ok? Y por eso se conecta con el tema de la prédica esta mañana, que requiere mucha humildad. A veces tenemos que decir, estoy equivocado o realmente no lo sé. Pero en esa humildad es la base de nuestra relación con Dios. ¿Ok? Entonces tenemos que mantener esa perspectiva en la continuación de toda la confesión, pero especialmente en ese capítulo, porque estamos hablando de Dios mismo. ¿Ok? Muy bien. Entonces estamos en la segunda sección del capítulo 2 y encontramos estas palabras. Dios tiene en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza. Él es el único todo suficiente en y por sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de sus criaturas hechas por Él, ni derivando gloria alguna de ellos, sino que manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Él es la única fuente de toda existencia, de quien, por quien y para quien son todas las cosas, teniendo Él más soberano dominio sobre ellas, para hacer por medio de ellas, para ellas y sobre ellas, todo lo que a Él le plazca. Ok, otra vez es una sección muy... ¿Qué pasó con mi borrador? Es una sección muy llena en lo que está explicando. Pero vamos a dividirlo en dos partes. Primero es esa idea de que Dios es suficiente en sí mismo. Y a la primera vista, todos afirmamos eso, ¿no? Entonces, sí, claro, es Dios, Él es suficiente en sí mismo. Todo lo que es, todo lo que tiene es de Él mismo. Entonces, muchas veces decimos eso, pero podemos creer algo más. Es decir, que yo he escuchado prédicas en las cuales el pastor, el predicador, dice que Dios necesita nuestra gloria. O decir que Dios nos necesita para recibir gloria. Entonces, lo que estamos diciendo en eso es que hay algo que Dios necesita que no tiene. Hay algo externo que Él necesita de nosotros. Y en eso estamos diciendo que Él no es suficiente en sí mismo. Y por eso, en la asamblea, ellos querían mencionar esa idea de toda la gloria es de Él. Él recibe su propia gloria. Entonces, ¿cuáles son los efectos o las implicaciones de esa idea? ¿Quiénes somos en ese proceso?
somos mayordomos de la gloria de Dios. Entonces, las personas son así. Recibimos, vemos la gloria de Dios y somos mayordomos de eso. Es decir, que nosotros damos la gloria a Dios que viene de Dios. ¿Ok? Otra vez no dibujo bien, pero es algo así, ¿ya? Creo que me entienden. La ilustración que es muy común en eso, otra vez es una ilustración, no es perfecta, pero es la idea del sol. Digamos, este es el sol, acá. Y hay la luna también. Es decir, que el sol produce por sí mismo, digamos, en la creación, su propia luz, que está brillando. Pero ¿qué hace la luna? ¿Tiene su propia fuente de luz en sí mismo? No, simplemente refleja la luz que recibe del sol. ¿Ya? Y por eso encontramos las estaciones de la luna, ¿no? Por la sombra de la tierra y todo eso. Entonces, la luna refleja la luz del sol. Y es así como cristianos también. No estamos dando a Dios una gloria que existe dentro de nosotros, sino somos mayordomos de la gloria de Dios. Somos hechos en la imagen de Dios, recibimos gloria de Él, y como cristianos, como creyentes, ¿qué hacemos? Reflejamos esa gloria a Él. Y eso es lo que hacemos los domingos, que es el día del Señor, es lo que hacemos todos los días, en cada momento. Deberíamos estar reflejando la gloria que recibimos de Él. Y la segunda parte de esta sección está mostrándonos, que es casi obvio, que nosotros no somos suficientes en nosotros mismos. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, es de Dios. Todo viene de Él. No solamente perdón, está aquí. Yeah, lo tengo, pero gracias. Yeah. Entonces dice, Él es la única fuente de toda existencia. Entonces no solamente está hablando de los seres humanos, sino de toda la creación. Todo viene de Él. Y dice, de quién, por quién y para quién son todas las cosas. Son de Dios. Entonces, por eso Él es nuestro creador. Él es Él es el rey sobre toda la creación, sobre todo su reino. Entonces, ya no hemos llegado al punto de explicar el significado del pecado, de la caída, cosas así, pero claramente encontramos aquí que Dios merece nuestra adoración, aparte de nuestra redención. Es decir, que como cristianos adoramos a Dios por dos razones, porque Él es nuestro creador y también porque Él es nuestro redentor. Pero hasta acá en la confesión estamos hablando de que Él es nuestro creador. Y eso en sí mismo merece toda la gloria, todo el honor de los seres humanos y de toda la creación. Es por eso que toda la creación declara los maravillosos de Dios. Los cielos proclaman a Dios, por esa razón. Entonces, la primera parte de esta sección está tratando de tratar esas ideas. De Dios es suficiente en sí mismo, no nos necesita. Él no está esperando en los cielos a nuestra adoración con necesidad o algo así, pero somos mayordomos de todo. Somos mayordomos de su gloria, somos mayordomos de la vida que Él nos da. Y en eso, con humildad, otra vez, podemos ver nuestro rol, nuestro papel en la creación. ¿Ok? Deberíamos profundizar esa idea un poquito más. Entonces, por medio de un caso de estudio, vamos a responder más a este tema. Este es el caso. Un compañero de trabajo llega a saber que eres cristiano. Y un día te dice, ¿qué tipo de Dios es Dios de la Biblia? Ustedes piensan que hace todo para su propia gloria. ¡Qué egoísta es Él!
Hemos proclamado que todo es para su gloria, ¿no? Entonces, ¿adoramos a un Dios egoísta? ¿Un Dios que solamente piensa en sí mismo? Okay. Yo puedo ver muchos nos, pero ¿por qué? ¿Cómo le responderíamos a ese chico? La idea acá realmente está muy vinculado, muy conectado con lo que hemos estudiado en el primer capítulo. Recuerda que en el primer capítulo de la confesión vimos de que la Biblia, que es la palabra de Dios, las Escrituras, tiene que verificarse, afirmarse a sí mismo. Porque si decimos que hay otra autoridad que tiene que afirmar la Biblia no tiene la última autoridad, la autoridad final. ¿Ok? Y eso es lo que estamos hablando, o lo que estamos diciendo cuando hablamos de la gloria de Dios. La gloria de Dios. Es decir, que Dios tiene que buscar a su propia gloria. ¿Por qué? Porque si Dios está glorificando a otra cosa, significa que esa cosa es Dios. Que esa otra cosa merece la gloria, que es digno de la gloria. Pero como cristianos, bíblicamente tenemos que decir que sí, Dios busca su propia gloria, no es porque Él es egoísta, es simplemente porque Dios está afirmando que Él es Dios, que no hay otro Dios, no hay otro Rey, no hay otra cosa que merece la gloria de que Él tiene. Y por eso leemos en los profetas que Dios no comparte su gloria con nada, ni con nadie. ¿Ok? Entonces, sí, Dios busca su propia gloria, pero son buenas noticias para nosotros, buenas nuevas. Y afirma lo que creemos como cristianos, que no hay otro Dios. ¿Ok? Muy bien, ahora en la segunda parte de esta sección 2, del capítulo 2, leemos esto. Todas las cosas están abiertas y manifiestas ante su vista. Su conocimiento es infinito, infalible, independiente de toda criatura, de tal manera que para él nada es contingente o incierto. Él es el Santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras y en todos sus mandamientos. A Él son debidos toda adoración, servicio, obediencia, que a Él le place requerir de los ángeles, de los seres humanos y de toda la criatura. Otra vez está hablando de la gloria de Dios, pero está hablando de algo un poquito específico. ¿Ya? Hay una creencia que es típica y parece que viene y se va en olas. Es decir, que a veces hay más de esa creencia, a veces hay menos. Pero la idea es el teísmo abierto. ¿Qué significa eso? Significa, esa creencia quiere decir que Dios siempre está respondiendo a nuestros hechos, a lo que hacemos nosotros como seres humanos. Es decir, que Dios es como un Dios que está jugando ajedrez, que nosotros hacemos algo y después esperamos la reacción de Dios. ¿Ya? Y en eso, los que creen en eso están diciendo que sí, Dios está haciéndolo en esa manera, pero porque Él es infinito, porque Él sabe todo, Él puede responder correctamente con bondad, no requiere tiempo para tomar sus decisiones, cosas así, pero Dios es contingente a lo que hacemos nosotros como seres humanos. ¿Ok? Y fácilmente podemos ver los problemas con esa idea. Uno es que el teísmo abierto está diciendo que Dios realmente no es soberano sobre todo, que Él no es infinito,
Y también estamos poniendo a Dios dentro de la creación. Es decir, que en lugar de que Dios está afuera de tiempo, de espacio, de todo, Él es infinito, estamos poniendo a Dios en la creación y Él tiene que responder a lo que hacemos nosotros. ¿Ya? Y esa es la dificultad de tratar de entender que Dios es infinito, porque no podemos imaginar eso. ¿Ya? Nos explota las mentes, ¿no? Pero esa es la idea y la asamblea es tratando de quitar esa idea de que Dios responde a nuestros hechos, que Él depende de lo que hacemos como su creación, como seres humanos. ¿Okay? Entonces, por eso afirma que Dios es infinito, infalible y independiente de toda criatura, de tal manera que para Él nada es contingente o incierto. Okay. Pensemos en otra aplicación o implicación de eso. He escuchado esto varias veces, o muchas veces. Por ejemplo, en el hospital, algo mal le pasa a alguien en la iglesia, un hermano. Es un choque o quizás una enfermedad, lo que sea. Y como cristianos, como hermanos en fe con esa persona, queremos animarlos, queremos dar, palabras de ánimo. Y tenemos la tendencia de decir algo así. Hermano, lo siento por lo que pasó, qué pena. Obviamente eso no fue parte del plan de Dios. ¿Ya? ¿Cuántos de ustedes han escuchado algo así? Dios no quería eso. No fue parte de su plan. ¿Ya? A un lado podemos entender que esa persona está tratando de animar a la otra persona. Pero en eso lo que estamos diciendo es de que Dios es contingente, que Él depende de lo que hacemos nosotros. Depende de las situaciones de nuestras vidas. Entonces realmente esas palabras tienen el motivo para animar, pero realmente son de desánimo. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que Dios no está en control de todo. Que hay cosas que pasan de las cuales Él no es soberano. Y esos no son buenas nuevas para nosotros, son malas noticias realmente. ¿Quieres añadir algo? No tenemos el micrófono esta mañana, perdón. También hay una creencia, de hecho, yo hablando con un hermano, él me decía, estábamos hablando de la soberanía de Dios en la salvación. Y él me decía esto, mira, es más que todo en el movimiento pentecostal que está esa creencia. Dios es soberano, pero Dios a nosotros como nos dio libre albedrío y Dios nos pone a nosotros un camino. Él sabe, o sea, Dios nos pone el camino de si lo vamos a obedecer y el camino de si no lo vamos a obedecer. Depende de nosotros, si nosotros decidimos obedecerlo, ya Dios tiene un camino por el cual Él nos va a regir. Y si lo desobedecemos, Dios tiene otro camino por el cual nos va a regir. O sea, depende de nuestra decisión lo que Dios vaya a hacer con nosotros. Y no lo que Dios quiera hacer con nosotros. Sí. Y el comentario para que todos puedan escuchar es la creencia de que en un sentido Dios tiene dos planes, ¿no? Un plan para los que creen y otro plan para los que no creen. Y muchas veces aplica la vida individual también. No sé si esos libros existen en español, pero en inglés hay libros donde llegas al final de una página y puedes decidir a dónde quieres ir después. Entonces no sigues a la próxima página, pero puedes elegir. Es decir, si quieres hacer eso en la historia del libro, puedes ir a la página X. O si quieres tomar esa decisión, puedes ir a la página Y. ¿Ya? Entonces puedes decidir la historia. ¿Ya? Y esa creencia de que Andrew está mencionando es casi así. De que Dios es el autor del libro, pero dentro del libro podemos decidir a dónde vamos, a cuál página de que queremos ver o ir. Entonces, otra vez, no es una ilustración perfecta, pero esa es la idea. Pero en eso, lo que estamos diciendo es de que, sí, afirmamos que Dios es soberano,
pero elegimos las cosas de las cuales Dios no es soberano. Por ejemplo, ese choque, ese accidente, realmente no fue parte del plan de Dios. Él no fue soberano sobre eso. O quizás, Él es soberano sobre todo, excepto que mi salvación. Yo necesito decidir. Yo necesito decidir a seguir a Jesús. Entonces está fuera de su control. Él me está esperando, pero yo necesito decidir. Y esa marca la diferencia de lo que se llama la fe reformada, las doctrinas de gracia. Y en eso estamos diciendo que no, todo está bajo de la soberanía de Dios. Los accidentes, los choques, las situaciones de este mundo y también nuestra salvación. La salvación es donde necesitamos Dios más en nuestras vidas, porque queremos decir que Él no es soberano sobre eso. ¿Ya? Pero la confesión, la fe reformada, confiesa, dice que todo está abajo de la soberanía de Dios. Porque es su creación. Él también es dentro y afuera de su creación, infinito en esas cosas. Entonces creo que podemos ver las aplicaciones de lo que estamos estudiando acá. Pero hagamos otro caso de estudio. ¿Has notado que un amigo siempre encuentra excusas para no orar con el grupo pequeño? ¿Y piensas que es algo un poquito raro? Al hablar con él, te pregunta, ¿por qué oramos? ¿No podemos cambiar la mente de Dios? Entonces no tiene propósito. ¿Cómo le responderías? Aquí estamos tocando el corazón de la oración. ¿Qué es el punto de la oración? Si Dios es soberano, si Él tiene control sobre todo, ¿qué es el punto? Andrew. El punto es que Dios es soberano, gracias a Dios que Dios es soberano en la salvación. Y que nosotros oramos a Dios precisamente por eso, porque Él es soberano, pero Él ha escogido ese medio, el Dios soberano ha escogido ese medio en el cual nosotros podemos comunicarnos con Él. Y Él escoge el medio de la oración para hacer su voluntad. Uh-huh. Por eso nuestras oraciones siempre tienen que terminar, hágase su voluntad. Exacto, entonces encontramos esa dinámica. Es decir, que en cuanto a la oración, muchas veces pensamos así, que yo leo la Biblia para que Dios me cambie, pero yo oro para cambiar la mente de Dios. No decimos eso, pero realmente pensamos eso, en la oración, ¿no? Pero bíblicamente lo que vemos es que los dos, leer la Biblia y hablar con Dios por medio de la oración, los dos son para cambiarnos a nosotros. ¿Ya? Entonces, leemos la Biblia para ser transformado. Oramos para ser transformado. ¿Ya? Un ejemplo de eso sería en nuestro matrimonio, por ejemplo. Yo soy muy introvertido, entonces cuando tenemos una conversación no hablo mucho inmediatamente, me gusta pensar un poquito, reflexionar en lo que creo en cuanto a ese tema. Entonces, en un sentido, soy así, quiero escuchar y aprender más antes de responder. Pero Nicole es muy extrovertida. Es decir, que para ella, para aprender, para crecer en su entendimiento de cosas, ella tiene que hablar. ¿Ya? Y la razón por eso, ella no está tratando de empujar su agenda o sus ideas, ella está tratando de procesar lo que piensa. ¿Ya? Y en un sentido, no es perfecto, pero es así con la oración. Oramos, hablamos con el Señor porque nos cambia. En ese proceso de oración, Dios nos conforma nuestra voluntad a la suya. También en leer la Biblia, nos conforma nuestras voluntades a Él, nuestras maneras de pensar. ¿Ok? Entonces, al hablar con ese chico, ¿qué diríamos?
de que sí, Dios es soberano sobre todo. Y nos reunimos en la oración, oramos juntos, no es porque estamos con las multitudes tratando de cambiar la voluntad de Dios o cambiar su mente, porque Él no cambia. Más bien, oramos, Padre, hagas tu voluntad. Y esa es la base de toda la oración. Es que queremos ver la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Verdad? Para reconocer nuestra dependencia de Él. Exacto. Ajá. Si la oración nos muestra que dependemos de Él en todos momentos. Ok. Muy bien. Y en la tercera sección, vamos a ir a las profundidades de la teología otra vez. Vamos a leer de la Trinidad de Dios, o del Trino Dios, mejor. Dice ahí en la sección 3, en la unidad de la divinidad hay tres personas de una misma sustancia, poder y eternidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Padre no es engendrado ni procede de nadie. El Hijo es eternamente engendrado del Padre. Y el Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo. ¿Qué tenemos acá? Esto es un ejemplo de lo que hemos visto, creo que en la primera clase. O en la segunda, no me acuerdo. Pero cuando hablamos de la teología, lo que hacemos para que todos estemos en la misma página, es la expresión en inglés, que todos estemos de acuerdo en lo que estamos diciendo, es que adoptamos vocabulario para explicar algo que tiene mucha profundidad. Y en este caso, está hablando de la Trinidad. Entonces, como cristianos usamos esa palabra, pero no se puede encontrar en la Biblia. Entonces, ¿por qué la usamos? La usamos porque estamos tratando de entender lo que estamos diciendo. Es decir, que cuando un cristiano habla con otro cristiano y usa la palabra Trinidad, la otra persona entiende lo que está diciendo. Es decir, que es como un otro idioma, digamos. Y como hemos visto en las otras semanas, hay muchas ventajas en eso. Podemos hablar con la misma lengua, pero también hay muchos riesgos en eso. Porque podemos usar la misma palabra, pero estamos definiendo esa palabra en dos sentidos muy diferentes. O hay dos definiciones diferentes. ¿Ok? Entonces, lo que queremos ver ahora es la definición que tenemos bajo de la Confesión de Fe de Westminster. ¿Ok? Y en eso tenemos otra vez un gráfico que no es perfecto, que tiene sus fallas, pero nos ayuda a entender qué es la Trinidad, qué estamos diciendo cuando usamos la palabra Trinidad. ¿Ok? Entonces, este término, esta palabra, se basa en algunas realidades bíblicas. Y podríamos añadir mucho más, pero para resumir esa palabra o esa doctrina en una manera muy concisa, básicamente son las mínimas. ¿Ya? En resumen, la Trinidad significa un solo Dios en tres personas. ¿Ok? Y se basa en esas tres ideas. Primero, hay un solo Dios. No tenemos tiempo para estudiar todos los textos de prueba, pero yo voy a leer unos de cada sección. Entonces, primero afirmamos que hay un solo Dios. Deuteronomio 6 es lo más común. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Ok? Dios es uno. Isaías 37. Y ahora, Señor Dios nuestro, líbranos de su mano para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, oh Señor, eres Dios. Hay un solo Dios, no hay otro. Efesios 4.
Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados a una misma esperanza de su vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos e en todos. Santiago 2, ¿tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, ¿qué es la afirmación? Que Dios es uno. Hay un solo Dios. Y aun los demonios, Satanás sabe de eso. ¿Ya? Ok, entonces esa es la primera realidad. Ya estamos fijos en eso, establecidos en eso. Ok, tenemos que añadir otra realidad bíblica. El Padre es Dios, el Hijo, Jesucristo es Dios, y Espíritu Santo es Dios. Son afirmaciones bíblicas. Para resumir eso, primero en cuanto al Padre, Juan 5. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matar a Jesús, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Realmente ese texto está afirmando de que el Padre y también el Hijo es Dios. Pero específicamente en Juan 1, y el versículo 1 y 14 son textos bien conocidos. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Verso 14. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces encontramos allí la encarnación del Hijo, porque Él es Dios, y también vemos que Él tiene gloria como el Padre. Otra vez, Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces ese versículo afirma de que Jesús, el Hijo, es el Padre. Y también en cuanto al Espíritu Santo, leemos 2 Corintios 3. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. ¿Ok? Entonces, hemos visto afirmaciones de punto 1, hay un solo Dios. Hemos visto afirmaciones de punto 2, de que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y la tercera afirmación es de que el Padre no es el Hijo ni Espíritu Santo, el Hijo no es el Padre ni Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es el Padre ni el Hijo. Es decir, que hay tres personas distintas en eso. Algunos textos de prueba. Mateo 28. Es la gran comisión. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es la misma persona. Hechos 2, 38. Entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Yeah. Allí encontramos el proceso de salvación y santificación en nuestras vidas, ¿no? Nuestra salvación es por la elección de Dios el Padre, es por el sacrificio del Hijo Jesucristo en la cruz por nuestro perdón de pecado y recibimos el don del Espíritu Santo. ¿Ya? Son dos personas distintas. Mateo 3. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y los cielos se abrieron en ese momento y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me ha complacido. Es decir, que vemos a las tres personas de la Trinidad en ese evento del bautismo de Jesús. Otra vez son tres personas distintas. ¿Ok? Entonces, cuando usamos esa palabra Trinidad, podríamos expandir, aumentar nuestro entendimiento. Es decir, que hay o mejor, más breve, estamos diciendo que hay un Dios, tres personas. O podemos seguir
expandiéndose la idea a llegar a eso. Pero la idea es que abajo de cada doctrina, de cada palabra que usamos en el cristianismo, hay un montón de significado. Y por eso tenemos que estar seguros de que estemos hablando con el mismo idioma. Porque con eso nos podemos confundir y también podemos confundir a la otra gente. Y vamos a ver eso también. Sí, eso es muy prevalente en las otras sectas, con los mormones, cosas así. Pero también más tarde, cuando tratamos la doctrina de la cristología, de la doctrina de Jesús, vamos a ver que Jesús tiene dos naturalezas. Oh, no sé por qué. Ay, ay, ay. Tiene una naturaleza humana y una naturaleza divina. ¿Ok? Es decir, que más tarde vamos a ver de que hay iglesias, hay personas que afirmen la existencia de Jesús, pero al hablar de lo que significa, de quién es Jesús, hay mucha diferencia. Porque afirman su naturaleza humana o niegan su naturaleza divina, o viceversa. Afirman su naturaleza divina, pero niegan su naturaleza humana. ¿Okay? Entonces, por eso estamos estudiando la confesión. Porque sería difícil ignorar la confesión que tenemos como iglesia y usar los términos pensando que estamos hablando de la misma cosa. Pero podríamos estar diciendo cosas muy distintas. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado. ¿Ok? Muy bien, vamos a terminar allí y tener un breve tiempo de preguntas y respuestas. Primero, si hay preguntas y respuestas, queremos responder a esos, pero si no hay, podemos añadir más comentarios. Entonces, ¿hay preguntas? ¿Es una pregunta? Una pregunta. Ok. ¿Qué podemos pensar en el concepto de las personas que dicen que son cristianas, pero no creen en la Trinidad, que son Dios en tres personas? En la iglesia, ¿cómo los podemos ver nosotros? ¿Son hermanos en Cristo, personas que no creen en la Trinidad, en un Dios de tres personas, o si lo son? Claro. Sí, históricamente, por ejemplo, tenemos el credo de los apóstoles que afirman la Trinidad. Y uno de los puntos de la formación del credo era decir, primero fue una fuente de adoración de Dios, pero otra razón es para afirmar o clarificar qué estamos diciendo. Cuando decimos que somos cristianos o de que creemos en la Biblia, que creemos en Dios, ¿qué estamos haciendo? Entonces, eso fue una razón por los credos. Entonces, históricamente, la idea de la Trinidad, que hay un solo Dios en tres personas, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, ha sido lo más básico de la fe cristiana. Entonces, si una persona, si una iglesia no afirma la Trinidad, no es el Dios de la Biblia. Entonces tendríamos que decir que no son hermanos porque no es el Dios de las Escrituras. Entonces tenemos que ser claros en lo que creemos y afirmamos como una iglesia. Y si sí creen en la Trinidad, pero la creen en el sentido de que es un solo Dios, una sola persona que se ha manifestado a lo largo del tiempo en tres personas. Primero en Padre, luego en Hijo y ahora en este tiempo en el Espíritu Santo. Ok. Andrew está preguntando de los que creen en el modalismo. Es modalismo, ¿no? Modalismo. Ok. Esa es la idea de que hay un solo Dios y
Dios se expresa en formas diferentes. Entonces puede tener el modo, el medio del Padre o el Hijo o el Espíritu Santo. Y la ilustración que es muy común en eso son los estados de agua. Por ejemplo, tienes el líquido, que es una forma del agua. Líquido y vapor, ¿es la palabra? Sí, sólido es el hielo, ¿no? Sólido y gaseoso, ¿ok? Entonces son tres formas de la misma sustancia. Pero la confesión y históricamente, cuando hablamos de la Trinidad, estamos negando modalismo. Porque en eso no hay tres personas distintas en esa ilustración, sino hay tres formas del mismo Dios. Pero como hemos visto, por ejemplo, en el bautismo de Jesús, las tres personas están presentes a la misma vez. ¿Okay? Es decir, que Jesús o el Hijo no asumió la forma de un ser humano por un momento cuando estuvieron ahí en el río y en el próximo momento se convirtió al Espíritu Santo y después como la voz del Padre, ¿no? Encontramos que las tres personas están presentes a la misma vez. Son tres personas distintas. ¿Okay? Y también lo que vamos a ver más tarde, porque vamos a tratar el tema del pacto más concretamente en la confesión, es que en el pacto de redención es un pacto entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, eso también hay prueba de que no hay un Dios en tres formas, como el modalismo enseña, sino hay tres personas en un solo Dios. ¿Ok? Aún en eso, queremos tener mucho cuidado. Porque puedes preguntar a alguien qué significa ser una persona. ¿O qué significa esa palabra, persona? ¿Ya? Y puede ser un montón de definición en eso también. Les menciono eso porque otra vez con mucha humildad tenemos que entender la doctrina de la Trinidad. Porque nuestro entendimiento tiene sus límites también. Por esa razón dejamos la definición así, un solo Dios en tres personas. Porque en el momento de explorar qué significa una persona, puede causar mucha confusión y estás caminando por tierra sagrada allí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y decir, ok, aquí nomás tenemos entendimiento y dejar las cosas allí. Y eso no es decir que una definición de una persona es importante, de que esa conversación no vale. Simplemente estoy diciendo que tenemos que tener mucho cuidado, porque no queremos ser tan fijos en esas cosas de que estamos diciendo que alguien no es hermano en Cristo, de que alguien no es creyente. Y por eso que en el credo afirmamos en el cristianismo de que la Trinidad es la doctrina más básica, que para ser cristiano hay que creer en la Trinidad, pero cuando tratamos de profundizar esa idea un poquito más, hay mucho riesgo en esa conversación. ¿Hugo? Uh-huh. Acá, por lo menos una persona llega a una iglesia, ¿sí? Pero el corazón está arrepentido, su corazón verdaderamente pertenece a Cristo, pero por mala instrucción del pastor le dicen que es unitario, que la Trinidad no existe. ¿Qué papel tomaría Dios frente a esa persona que verdaderamente su corazón está constricto, cambiado? Claro. De uno que es hermano, no es hermano, que también me queda a mí la duda. Sí, yo diría unas cosas. Primero, no puedo conocer el corazón de esa persona, entonces quiero tener esa conversación con mucha humildad también. Pero sí, si el Señor ha estado trabajando en esa persona, podría ser
simplemente por ignorancia. Por ejemplo, no puedo conocer los corazones de mis hijos, pero creo que uno de mis hijos es cristiano, pero la semana pasada me dijo, papá, no sé por qué, pero estuvimos hablando de algo, y me dijo, papá, el Espíritu Santo no está vivo. Entonces, ok, ¿qué quieres decir? ¿Qué significa que el Espíritu Santo no es vivo? Y él no estaba negando la realidad bíblica, lo que estaba haciendo es tratando de entender cosas que son imposibles para entender. Es decir, que el Espíritu Santo no tiene cuerpo, de que Él no es como nosotros, pero Él no tuvo los términos para explicarse bien lo que quería decir. Y es así con todos nosotros, con adultos también. A veces usamos las palabras equivocadas y en eso, con humildad, otra vez, tenemos que aprender juntos, tenemos que corregir y reprender a otros con amor, con misericordia, porque todos estamos en proceso. No voy a fingir que entiendo completamente la Trinidad. Hay preguntas de las que no tengo respuestas. Entonces, hay procesos en cada uno de nosotros. Pero sobre todo la idea es caminar con ellos, ayudarles a entender que enseña la Biblia. A veces significa que tenemos que enseñar los términos que usamos como Trinidad para que estemos juntos en lo que creemos. Pero tenemos que tener mucho cuidado en esas cosas también. ¿Hay otras preguntas? Ajá. Yo diría, en realidad pues sí es un tema, como usted dice, de mucha humildad, que si el tema es delicado. Claro. Por donde usted lo mire. Decir que por decir no se cree, pues no sé si, no recuerdo en qué sínodo, cuando fue expulsado Barrio, que fue expulsado porque él estaba introduciendo por eso se le llamó hereje, de que la Trinidad no existía. Entonces por eso convocó a una asamblea y ahí fue cuando, pues es delicado, mire que es delicado, porque de hecho pues eso se hizo algo para aclararle y la persona como siguió reconociendo y de ahí pues esa enseñanza arriana de los testigos de Jehová. Sí, claro. Y la otra es que sí, uno tiene que tener esa humildad de no tratar de uno ahí como en la carne de uno ir más allá de donde llega la palabra, porque terminas enredándose uno y enredando a la otra persona. Claro, Y lo otro es que no es solamente decir yo, el no creer, por ejemplo, decir yo no acepto la Trinidad, es que no es solamente que me quede ahí, eso ya degrada todo el resto de la doctrina. Claro. Exactamente el pedacito, no, entonces yo por eso esté tranquilo con eso. No, si usted no, eso le lleva a una degradación de la doctrina totalmente. Claro, Sí, y por eso no estamos diciendo que no son doctrinas importantes. Obviamente son importantes porque estamos estudiándolos, por esa razón. Pero tenemos que decir que hay que tener mucho cuidado en cómo dividimos la doctrina y cómo dividimos la gente en lo que creen. Y por esa razón también hay expectativas diferentes para los que son miembros de una iglesia local y los líderes. Si un líder o si alguien me acerca diciendo que quiero ser un anciano en la iglesia, pero no creo o creo en el modalismo, Ok, yo voy a mostrar mucha gracia, yo voy a caminar con ese hermano, pero no significa que ellos pueden ser ancianos en la iglesia, porque el modalismo es un gran error dentro de la iglesia. Y hay otras cosas así, pero por eso hay estándares que son diferentes para líderes, porque ellos están enseñando a los demás y guiando a los demás en sus caminos con esas preguntas. Ok. Vamos a terminar allí, pero si tienes otras preguntas podemos conversar más después de la clase. Este fue un mensaje por el misionero Nathan Bonham. Puedes encontrar más información ingresando a www.iglesiaelredentor.com.